Hola, hola, bienvenidos a otro segmento de este libro que estamos leyendo que se llama El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Estamos en la segunda parte que habla de los escritos políticos. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas las plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Apple Podcasts como Lector Oscuro 1. Ahí estamos cargando también contenido para que ustedes lo escuchen. Y también nos pueden seguir en YouTube, ahí estamos creciendo bastante, ya somos más de 20 suscriptores, parecen poquitos, pero para el trabajo que estamos haciendo pues es de gran ayuda y estamos también teniendo bastantes reproducciones, entonces espero que vayan allá, nos sigan, vamos a tener cosas nuevas para que ustedes también puedan conocer, aprender y nos puedan apoyar. ¿Listo? Sin más, continuamos con el segundo capítulo de los escritos políticos del príncipe de Nicolás Maquiavelo. Así, dispuestas las cosas, el duque Valentino llegóse a Sinigaglia, y cuando la cabeza de sus jinetes alcanzó el puente, estos no lo cruzaron, sino que parándose una parte de ellos volvieron a la grupa de sus caballos al río y la otra al campo, dejando en medio un camino por el que pasaron los infantes, quienes entraron en la ciudad sin detenerse. Viteloso, Pablo y el duque Gavina, montados en sus mulos, fueron al encuentro del duque, acompañados de otros pocos jinetes, y Viteloso, desarmado, con una capa forrada de verde, afligido como si conociera su futura muerte. Producía cierta admiración, sabidas como eran la virtud y a su pasada fortuna. Y se dice que cuando se separó de los hombres para ir a Sinigaglia a ver al duque, se despidió de ellos tal que para siempre, recomendado por sus capitanes su casa y la fortuna de ella, exhortando a sus parientes a que recordasen no la fortuna de su casa, sino la virtud de sus padres. Llegados los tres ante el duque y saludándole cortesamente, fueron de él recibidos con buen talante y enseguida fueron puestos entre ellos y a quienes habían sido encomendados. Viendo el duque que faltaba Oliveroto, quien había sido dejado en Sinigaglia con sus gigantes, y curaba el alojamiento de ellas en la plaza del río para tenerlas en orden, hizo un guiño a don Miguel, a fin de que éste, que tenía su cargo de Oliveroto, cuidase de que el último no se escapara. Así, don Miguel cabalgó adelante, llegando a Oliveroto, díjole que no era ocasión de tener su gente junta fuera de los alojamientos, porque podrían quitarle estos los hombres del duque, y en consecuencia le exhortó a que alojase a los soldados y se fuese con él en busca del duque. Y ejecutando Oliveroto tal orden, sobrevino el duque y viéndole le llamó, e hízole Oliveroto reverencia y le acompañó con los demás. Y entrando a Sinigaglia y apenándose todos en el alojamiento del duque, una vez se entraron con él en una estancia secreta, fueron por el duque hechos prisioneros. Luego el duque montó a caballo y mandó que fuesen desvalijadas las gentes del Oliveroto y de los Orsinis. Las de Oliveroto fueron todas puestas a saco por estas próximas, mas las de Orsinis y Vitelis, estando apartadas y habiendo presentido la ruina de los señores, tuvieron tiempo a reunirse y acordándose de la disciplina y virtud de las casas de Orsini y Vitelli. Juntándose estrechamente, se salvaron contra la voluntad del país y de sus enemigos. No contentos los soldados del duque con haber despojado a los de Oliveroto
diéronse a saquear Sinigaglia, y de no haber el duque reprimido e insolencia, matando a muchos, le habrían saqueado toda. Llegada la noche y cesados los tumultos, pareció conveniente al duque mandar matar a Viteloso y Oliveroto, y llevándolos a un lugar juntos, y solos estrangular. Ninguno usó allí palabras dignas de su pasada vida, pues Viteloso rogó que se le suplicase al Papa que le diera indulgencia plenaria de sus pecados, y Oliveroto, llorando todas las injurias hechas al Papa, revolviese contra Viteloso, Pablo y Orsiniz, duque de Gravina. Fueron dejados vivos hasta que el duque entendió que, en Roma, el Papa había apresado al cardenal Orsini, al arzobispo de Florencia y a Jacobo de Santa Cruz, después de cuya nueva y a 18 de enero el Castel de la Pieve, Pablo y Orsiniz fueron igualmente estrangulados. Bueno, así terminamos el capítulo número 2. Vamos por el capítulo número 3. Informe sobre las cosas de Alemania, hecho a 17 de junio de 1508. Reunió el emperador en junio del año pasado dieta en Constanza, convocando a todos los príncipes de Alemania para promover a su paso a Italia al efecto de coronarse. Hizo esto por impulso propio y por instarle a ello al emisario del pontífice, que le prometía en nombre de entre grandes ayudas. Pidió al emperador de la dieta para tal empresa 3.000 caballos y 16.000 infantes, ofreciendo añadir por su parte el resto hasta por 30.000 hombres. La razón de que solicitase tan poca gente para tanta empresa era en primer lugar que estaba persuadido de que le bastaría, con tanto poder velarse de los venecianos y otros de Italia, como luego se dirá. Nunca creyó que los venecianos le fallasen, por haberle hecho servicio poco antes, cuando ellos temían a Francia tras la conquista de Génova, habiéndole él, en esta ocasión, a petición suya, obra de 2.000 hombres a Trento. Había dado también voz de que se reuniesen los príncipes y amenazado a Suiza, en caso de que los suizos no partieran de Francia, lo que hizo que el rey Luis, muy largo de Torma Genova, se volviese a León, de tal guisa, pareciéndole al emperador haber liberado entonces a los venecianos de la guerra. Creía que lo deberían reconocer y solía decir muchas veces que in Italia non bevelat, amicus proper venetus. La otra razón por la cual pidió tan poca gente fue mirando a que el imperio se le prometiese con más prontitud y cumpliese la promesa, como también para que condescendiese de mejor grado a ponerla toda bajo la obediencia del emperador, y no buscase dar a las tropas, en nombre del imperio, capitanes que compartiesen el mando con el emperador. No faltó en la dieta quien advirtiese, y entre ellos el obispo de Maguncia, que sería conveniente hacer la empresa grande y proveer al menos 40.000 hombres. Dándole en nombre del imperio 4 capitanes, etc. A esto enojóse el emperador y dijo: Ego possum ferrer labores, volo etiam honores. Se convino pues en aquellos 19.000 hombres y también en que se diese al soberano 120.000 florines para las necesidades de la campaña, o para tomar a sueldo 5.000 suizos por 6 meses, según le pareciera mejor. Propuso al emperador que los hombres se juntaran el día de San Gal,
juzgando aquel tiempo oportuno para proveerlos, y ajustado a su modo de hacer la guerra, contaba en aquel plazo haber ejecutado 3 cosas. 1. Ganarse a los venecianos, de quienes no confió hasta el último momento, a pesar de haber expulsado a sus oradores. Como es sabido, otra, reclutar a los suizos, y la tercera, recabar al pontífice y otros de Italia buena cantidad de dineros. Pero mientras gestionaba estas cosas llegó San Gal y comenzaron a reunirse en las tropas sin que él de aquellas 3 cosas hubiese conseguido ninguna, y pareciéndole que aún no podía, por tanto, moverse, y no confiando, sin embargo, de lograr lo que quería, envió sus hombres, unos a Trento y otros a otras partes, sin empezar la empresa, con lo que llegó enero y resultó haberse consumido la mitad del tiempo y de las provisiones del imperio, sin haber hecho cosa alguna. Viéndose así alcanzado, apeló al extremo y envió a Fray Bianco para persuadir a los venecianos, mandando también al preste Lucas y al déspota de Morea, y muchas veces a sus heraldos. Empero los de Venecia, cuando más le insistían, más comprendían su debilidad y menos deseos sentían de servirle. No miraban ninguna de aquellas cosas que se consideran en las alianzas de estados, como son el ser defendido o el temor de recibir la ofensa, o la ganancia, sino que miraban a no entrar a una alianza donde el gesto y peligros eran suyos y las ganancias ajenas. Así, el emperador, escaso de recursos y por no perder más tiempo, determinó atacarles, creyendo que acaso les hiciera rectificar, o que al menos con la excusa de tal ataque podría hacer que el imperio afirmase y acreciese sus provisiones de ayuda, viendo que las primeras no habían bastado, y conociendo serle necesarios de antemano mayores subsidios o no poder mantener mucho la guerra, dejando el país a su propia discreción. Antes del asalto y a 8 de enero reunió en Buggiano, lugar de una jornada de Trento, la dieta del condado de Tirol. Era este condado herencia de su tío, y ríndele más de 300,000 florines sin imponer tributo alguno nuevo, y junta más de 16,000 hombres de guerra, siendo sus moradores riquísimos. Deliberó aquella dieta 19 días y al fin convino en dar 1,000 infantes para la empresa de Italia, y como no bastara, hasta 5,000 por 3 meses. Y en fin hasta 10,000 para la defensa del país si era menester. Tras esta conclusión fuese el emperador a Trento y el 6 de febrero realizó 2 ataques hacia Roveredo y Vicenza a 5,000 hombres o menos entre ambos lugares. Luego apartóse de repente y con 1,500 infantes a tropas del país entró en Valdicodaura hacia Trevigiano, taló un valle y tomó ciertas fortalezas, y viendo que los venecianos no se movían, dejó allí aquellos infantes y volviéndose para reconocer la opinión del imperio. La infantería dejaba en Codaura fue muerta y el mando allá al duque de Brunsky, del que nunca más se supo cosa alguna. Reunió al emperador de la dieta en Suiza el tercer domingo de Cuaresma, y como viera a los suyos enojados con él, fuese a Ghieri y envió al dicho Lucas a los venecianos para negociar la tregua, y que concluyó a 6 del presente mes de junio, luego que él hubo pedido lo que tenía en Friul, así como estuvo a punto de perder Trento
el cual fue defendido por el condado de Tirol. De ser por el emperador y gente del imperio, habíase perdido, pues todos partían a un medio de los mayores peligros de la guerra, llegando a fin de los estipulados 6 meses. Sé que la gente, oyendo y viendo esto, se confunde y conjetura diversas cosas, no sabiendo por qué no se han visto. Aquellos 19.000 hombres prometidos por el imperio, ni por qué Alemania no siente la pérdida de su honor, ni por qué razón el emperador se ha entregado tanto. Y así todos difieren de lo que cabe temer o esperar para el porvenir, y en cómo las cosas se pueden enderezar. Habiendo estado yo en aquel lugar y oído razonar hartas veces a muchos, no teniendo otra ocupación de esa. Refiere todas las cosas que he acumulado, las cuales, si no por separado, en conjunto responderían, mezcladas a las preguntas susodichas. No las digo como verdades irrazonables, sino como cosas oídas, pareciéndome que el oficio de un servidor es declarar al Señor cuanto oye, a fin de que el último pudiera discernir lo que está bueno, lo que de bueno haya y reconocerlo. Todos aquellos a quienes he oído hablar concuerdan en que si el emperador tuviese una de dos determinadas cosas, sin duda triunfaría en todo designio sobre Italia, habida cuenta de las condiciones de ésta. Son esas cosas o que él mudase de carácter o que Alemania le obediese de veras. Ateniéndose a la primera, dicen que, vistos en fundamentos de saberse valer de ellos, no sería inferior a ningún potentado cristiano. Afirmar que los estados le dan entrada 600.000 florines sin otro impuesto alguno y 100.000 florines, válele el oficio imperial. Este ingreso es todo suyo y no está obligado a invertirlo en ningún gasto, pues que en 3 cosas en que los demás príncipes necesitan gastar, él no invierte un sueldo, no tiene gente de armas, no paga guardias de fortalezas ni oficiales de las ciudades, ya que los gentiles hombres del país están armados por su cuenta. Las fortalezas las guarda el país y las ciudades tienen sus burgomaestres que los gobiernan. Por tanto, ¿podría, si fuese rey de España, sacar en tanto tiempo tal provecho de sí? Que todo le resultaría porque con un capital de 800.000 o 900.000 florines, el imperio no sería tan poca cosa y el pueblo no haría tan corto esfuerzo que no aumentase algo, y teniendo comodidad de mover guerra repentina, por poseer gente de guerra en todos los lugares, podría, hallándose provisto de dineros, declarar de pronto la guerra y encontrar a todos equipados de armas. Añádase a esto la reputación que le da tener por sobrinos al rey de Castilla, al duque de Borgoña y al conde de Flandes, y la relación que tiene con el rey de Inglaterra, cosas que le serían de gran favor usándolas bien, de manera que todos los designios sobre Italia le resultarían, pero él, con todos los susodichos ingresos, no posee un sueldo y, lo que es peor, no se ve en qué se le van. En cuanto al manejo de las demás cosas, el referido preste Lucas, que es uno de los primeros entre los hombres con que se gobierna, me ha dicho: el emperador no pide consejo a nadie y es aconsejado por todos. Quiere hacerlo todo por sí y no hace a su modo nada. Y ello porque, aunque nunca descubra sus secretos, como la materia de ellos los descubre,
Hostíganle a aquellos que le rodean y le apartan de su primera disposición. Y esas dos partes, la liberalidad y la facilidad por la que muchos tanto le alaban, son las que lo arruinan. Así su venida a Italia no sería espantable por otros motivos, tanto como por este, que con la victoria crecen sus necesidades, no siendo razonable esperar que reprimiese presto, y por tanto no mudado de maneras si las hojas de los árboles de Italia se le volviesen ducados, no le bastarían. No habría cosa que pudiese compararse con dinero que él no obtuviera, y por ello muchos juzgaban prudentes a los que más aplazaban de darle subsidios la primera vez, pensando que así no le tendrían que discutírselos aún más la segunda. Y cuando se tuviese otro modo de recabar dinero de un potentado, se lo pedirían en préstamo, y no prestárselo, lo gastado hasta entonces habría sido tirado. Quiero dar de esto un ejemplo veracísimo. Cuando el señor Pablo, a 29 de marzo, hizo la demanda que sabéis yo, luego que Francisco fue despachado, fui a buscarle con vuestra petición, y en llegado a la parte se dice, non posit imperator aliam summam pecuniarium, etc. Quería él que antes de petere se pudiese huir, y preguntándole yo por qué, respondió que quería que el emperador pudiese pideros dinero prestado. A lo que contesté de modo que le comento. Y notad que los frecuentes desórdenes del emperador nacen sus frecuentes necesidades, y de sus frecuentes necesidades las frecuentes peticiones, y de estas frecuentes dietas y de la época estimación que gozan los débiles resoluciones y debilidísimas ejecuciones. De haber venido a Italia, no habréis podido complacerle en dietas como Alemania, y tanto más le daña esa su liberalidad, cuanto que por hacer las guerras necesita más dineros que ningún otro príncipe, ya que, siendo los pueblos libres y ricos, no son impedidos por necesidad ni afecto alguno, sino que les sirven por orden de su comunidad y por un salario, de suerte que si pasados 30 días los dineros no llegan, luego se parten sin que quepa retenerlos con ruegos, esperanzas o amenazas, en faltándoles sus dineros. Cuando digo que los pueblos de Alemania son ricos, digo la verdad, y enriquecerlos en gran parte, el vivir como pobres, pues que no edifican ni visten, ni tienen muebles en sus casas, y les basta poseer abundancia de pan y carne y una estufa que los proteja del frío. Quien no tiene otras cosas vive sin ellas y no las busca. Gastan por cabeza 2 florines en 10 años, y cada uno vive según su grado y en su proporción, y ninguno piensa lo que le falta, sino solo lo que necesita, siendo sus necesidades mucho menores que las nuestras. De esta costumbre resulta que no sale mucho dinero de su país, pues se conforman con lo que su país produce y se complacen de esa su vida tosca y libre, no queriendo ir a la guerra si no les da sobrepaga, y aún esto no les bastaría si la comunidad no se lo mandase. De aquí que el emperador necesita mucho más dinero que el rey de España, y otros que tienen sus pueblos conformados de otra manera.
Su fácil y bondadosa naturaleza hacen que cuantos le rodean le engañen. Me han dicho uno de los suyos que cada hombre y cada cosa le pueden engañar una vez y no más, pero son tantos los hombres y las cosas que pueden corresponderle ser engañado a diario, aunque se diese cuenta de ello siempre. Tienen infinitas virtudes y si atemperase las dos partes entredichas serían hombre cabal, porque es capitán perfecto, gobierna su país con gran justicia, es fácil y agradable en las audiencias y tiene otras muchas partes de óptimo príncipe, de manera que, si atemperase aquellas dos cosas, todos juzgan que todo lo conllevaría a un buen término. Nadie puede dudar de la potencia de Alemania, pues que abundan en hombres, riquezas y armas. Respecto a riquezas, no hay comunidad que no tenga exceso de ingresos sobre los gastos públicos. Todos aseguran que Alemania posee varios millones de florines, y esto procede de que sus pueblos no tienen gastos que les cuesten dinero, salvo el de mantener siempre repuestos de municiones, las cuales, habiendo gastado mucho en ellas de una vez, exigen poco para reponerlas. Tienen esto un orden excelente, porque siempre poseen en común con qué comer, beber y arder por un año, así como trabajo para un año en sus industrias, de manera que en un asedio pueda la plebe ser mantenida y ocupados los que viven de sus brazos, sin pérdida durante un año entero. No gastan en soldados porque mantienen a sus hombres armados y ejercitados, en salarios y otras cosas que gastan poco. Así toda comunidad se encuentra públicamente rica. Solo sería preciso que se uniesen con los príncipes para favorecer las empresas del emperador, o si lo hiciesen sin los príncipes, lo que bastaría. La razón del que haya desunión, según dicen los que la comentan, es haber muy diversos y contrarios humores en aquella provincia, y así en su desunión general, declárase allí ser los suizos enemigos de toda Alemania, la comunidad de los príncipes y en los príncipes del emperador. Parece una cosa extraña que los suizos y la comunidad sean enemigos, ateniéndose todos a la misma consigna de preservar la libertad y guardarse de los príncipes. Para esta desunión se motiva que los suizos no solo son enemigos de los príncipes, como la comunidad, sino además de los nobles, porque en su país no existe tal especie y gozan todos los hombres, sin distinción alguna, salvo los magistrados, una verdadera libertad. Este ejemplo de los suizos amedrenta a los nobles que han permanecido en la comunidad y a toda su industria procura mantenerlos desunidos y en poca amistad. También son enemigos de los suizos todos los miembros de la comunidad que se ocupan en la guerra, pues muévenlos la envidia natural, pareciéndoles ser menos estimados en las armas de aquellos, de manera que no se les puede reunir en un campo, ya sea en corto o en gran número, sin que riñan. Bueno, así terminamos otro segmento de este libro de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, el capítulo 2 y 3 de los escritos políticos. Entonces les recuerdo que nos pueden seguir en todas las plataformas de audio y en nuestro canal de YouTube. En la descripción de este audio les voy a dejar
los enlaces para que vayan y nos escuchen, nos sigan y dejen sus comentarios. Sin más que agregar, nos vemos en un próximo episodio aquí en nuestro canal de Lector Oscuro.